¿ya? Yo les voy a confirmar, pero debiese ser el 22. ¿Ya? Si apenas a mí me confirme la jefa carrera la fecha, yo se la transmito a ustedes. Y lo otro, que igual yo les tengo que compartir la tabla de especificaciones, y esa tabla habla de cómo tiene que ser la prueba. Yo ya tenía la prueba hecha, pero no se puede, no la podemos realizar sin esa tabla. ¿Ya? Eso. Así como para que quede clarísimo, clarísimo para todos. Deja de usarlo. Va cambiando. El tiro sigue, ¿ya? Pero no van a tener la cuestión, porque de hecho como el porque el otro Ya sigues. Entonces, vamos a seguir el repaso para ya después hacer el quiz. Y importante, y acá también ya nos adentramos a materia como un poco más densa, ¿cierto? Donde vamos a poder entender cómo específicamente funciona el sistema respiratorio y cómo va a afectar este mismo funcionamiento cuando hay alguna patología, ¿ya? Entonces, partamos. Bueno, nosotros hemos recalcado todos estos días que nos hemos visto la importancia, ¿cierto?, de la caja torácica, los músculos, pero no está de más repetirlo, ¿cierto?, que hablamos de la caja torácica cuando hablamos de una estructura que es de apoyo, ¿cierto?, y protección para los órganos vitales como son los pulmones, el corazón, y permite, por supuesto, la misma caja torácica, su movimiento, generar diferentes presiones para evitar el colapso, como también para la salida y la entrada del aire. ¿Ok? Vamos a hablar de biomecánica. ¿Por qué? Porque el movimiento de nuestro cuerpo se estudia a través de la biomecánica. Bueno, ustedes me imagino que igual ya han tenido. No sé si ustedes pasan biomecánica como tal. ¿Sí? ¿Ya lo tuvieron? Ya. Entonces pueden entender también por qué usamos este concepto, ¿cierto?
Hablamos de dos tipos de respiraciones, ¿cierto? La interna y la externa. Y la externa, ¿cierto? Es la que nosotros vamos cuando inhalamos, cuando entramos, hacemos la entrada de aire. Y la interna cuando nosotros entregamos este aire. ¿Ok? Hablamos también de que el pulmón es el ente, ¿cierto?, que genera el intercambio gaseoso y el aire constantemente se va renovando dentro de él, ¿cierto?, para nosotros poder tener el requerimiento de oxígeno necesario para la actividad que hagamos, sea tanto como dormir hasta correr, ¿cierto? Y obviamente se va ahí regulando a través de diferentes agentes y centros nerviosos para poder llegar a tener una buena frecuencia respiratoria para las actividades. ¿Ok? Otra cosa importante que hablamos también de que la sangre que se mantiene en la circulación entre los tejidos está generada, ¿cierto?, o movilizada por lo que es la bomba cardíaca, el corazón y la unión de ambas, ¿cierto?, del pulmón como fuelle o bomba pulmonar y la unión de la bomba cardíaca genera todo lo que es la función pulmonar como tal. ¿Okay? Y por supuesto que también hay un agente, ¿cierto?, importante como el sistema nervioso que regula esta función. Y si encontramos alguna alteración en él, se ve completamente desregulada la respiración en nuestro cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, yo igual les mostré esta imagen, que es una imagen súper gráfica, pero que nos muestra clarito el funcionamiento del centro respiratorio, como el bulbo raquídeo, ¿cierto? Las vías nerviosas que llevan el estímulo al tórax, a los músculos, donde se realiza la ventilación pulmonar y para posterior la difusión, ¿cierto?, del traspaso de los gases y la circulación a los tejidos. ¿Okay? Como mecánica ventilatoria, nosotros tenemos que entender que el aparato respiratorio puede ser comparado con un fuelle, ¿cierto?, como lo hablamos, que tiene dimensiones, tiene volúmenes, y estos volúmenes generan en nosotros capacidades distintas para poder entender cómo está funcionando. ¿Okay? Hay características funcionales y tanto como estructurales que van a describir nuestro fuelle. Entre eso nosotros podemos entender como las dimensiones, donde entran todos los volúmenes y capacidades, que ustedes muy bien lo hicieron la semana pasada, ¿cierto? También están las presiones que se van generando de manera interna, que van cambiando a medida que pasa el ciclo respiratorio. También existen fuerzas que mueven este sistema, este fuelle, y resistencias, ¿cierto?, que se oponen al ingreso del aire, flujo resultante y rendimientos de la eficacia de los pulmones o de la biomecánica como tal. ¿Ok? En dimensiones de fuelle nosotros vamos a encontrar volúmenes y capacidades, y si bien nosotros podemos entender como un ciclo respiratorio lo que es el ingreso y la salida de aire constante de nuestro cuerpo, hablamos de, ¿cómo se llama esto? Volumen corriente, ¿cierto? Que es la entrada y la salida del aire. Versus cuando nosotros hacemos una inspiración brusca, ¿cierto? Una máxima inspiración, hablamos de, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Volumen de reserva inspiratoria, que suma, ¿cierto?, todo lo que es la inspiración máxima, lo máximo que nosotros podemos ingresar al aire. Y viceversa, cuando nosotros estamos en un volumen corriente, al botar todo el aire en nuestro cuerpo, ¿cómo se llama eso? Es volumen de reserva respiratoria. ¿Ya? Que en realidad, obviamente, nunca se bota por completo, porque también hay algo que se llama volumen residual. Muy bien, ¿cierto? Que es lo que queda circundante, ¿cierto?, en los pulmones, en las vías, para nosotros, para que exista como una reserva, una reserva, ¿cierto?, para el nuevo ingreso de aire o en caso de cualquier cosa en nuestro cuerpo. También tenemos capacidades, ¿cierto?, distintas, que son la suma de diferentes volúmenes, y esto lo vamos a ver acá.
capacidades distintas, ¿cierto? Que nos van a nosotros indicar cómo está nuestro cuerpo también. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total, ¿cierto? Que habla de la cantidad de gas contenido en una inspiración máxima, y nosotros lo podemos ver acá, ¿cierto? Es la suma de todos los volúmenes. Esa es la capacidad pulmonar total. También tenemos la capacidad vital, ¿cierto? Que es la cantidad de aire movilizado entre la inspiración y expiración máximas. Entonces nosotros podemos ver que suma todos estos tres volúmenes, ¿cierto? Para poder medir la capacidad vital. Y después tenemos la capacidad inspiratoria, que es el máximo de volumen de gas que puede inspirarse a partir de una inspiración normal. Ya nosotros la vemos acá, que suma el volumen corriente con un volumen de reserva inspiratoria. Y por último, la capacidad residual funcional, que es el volumen del gas que permanece en el pulmón al término de la expiración normal y suma el volumen residual y el volumen de reserva respiratoria, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. Los volúmenes exactos nunca vamos a poder encontrarlos como tal, porque ya hemos hablado, ¿cierto?, que va dependiendo de los autores, pero aproximadamente hablamos de que el volumen de reserva inspiratoria son 3 litros aproximadamente. El volumen corriente, ¿cierto?, son 0,5, pero puede variar hasta 0,8 o 800 mililitros, que es lo mismo, ¿cierto? El volumen de reserva expiratoria es 1 litro, pero igual puede ir variando, depende mucho de la raza, el género, y el volumen residual es 1,2 aproximadamente, hasta puede ser 1,8, 2 litros, perdón. ¿Ok? Después hablamos, chiquillos, de que existen diferentes presiones en nuestro cuerpo que van a generar la entrada y la salida del aire. No me acuerdo su nombre de ella. ¿Está poniendo atención? Estoy con atención. ¿Ya? Eso. Entonces, hablamos de presiones cuando tenemos diferentes presiones en nuestro cuerpo que van a generar la entrada y la salida del aire. Acuérdense que la entrada del aire, lo que es inspiratorio en nuestro cuerpo, es algo activo, es un movimiento activo. Necesitamos músculos para poder realizarlo, ¿cierto?, que van a generar diferentes presiones para que entre el aire. Versus la expiración, que se genera principalmente por la facultad elástica, ¿cierto?, del pulmón, que también genera diferentes presiones para la salida del aire. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que en estático, que no hay ni una presión negativa ni positiva, en las vías no ingresa ni sale el aire, sino que permanece y está en cero. Versus la inspiración, que cambia negativa, ¿cierto?, la presión, y aumentando, por supuesto, la presión pleural para cambiar la presión alveolar y generar una presión negativa a nivel de la boca e ingrese el aire. Versus la expiración, que pasa todo lo contrario, ¿cierto? Y se genera una presión positiva alveolar para una presión intrabucal de 1 para la salida del aire. ¿Okay? Acuérdense que nuestro cuerpo está rodeado de presiones, ¿cierto?, a nivel articular, respiratorio, para nosotros poder movernos y realizar diferentes actividades. ¿Ok? Nosotros hablamos también, esto también es importante, los músculos, ¿cierto? Tenemos músculos inspiratorios y músculos expiratorios cuando hay una expiración forzada, expiratorios. ¿Ya? Acuérdense, si es así, es una respiración normal, en reposo, no necesitamos la utilización del músculo. ¿Ya? En el inspiratorio nosotros podemos ocupar en una respiración tranquila el diafragma, escarenos, paraesternales. Importante, donde origen, inserción, inervación, que se da por pasado, porque esto en realidad es anatomía, ¿ya? De estos músculos.
diafragmas canino-parasternales, los cuales ayudan en una respiración tranquila en inspiración. Y versus los accesorios que hablamos cuando hay una inspiración activa, ¿cierto? Que necesita mayor fuerza, ocupamos el esternocleidomastoideo, el trapecio y los pectorales, lo mismo para todos, ¿ya? Y que no son los fijadores de la pared torácica, los intercostales externos, versus los intercostales internos y abdominales que ayudan a la expiración forzada. ¿Ya? Vimos las principales funciones del diafragma, la forma del diafragma y por qué tiene esta forma, ¿cierto? Hablamos de que el diafragma, si bien es un tipo de músculo esquelético, pero tiene facultades muy parecidas a un músculo más liso, ¿ya? Aparte tiene una forma cónica, ¿cierto? Y además es un músculo plano, pero tiene una forma cónica, ¿cierto? De cúpula, que va a ayudar, por supuesto, a la entrada y la salida del aire, que es lo que se necesita en caso de un aumento en la necesidad respiratoria. ¿Ok? Hablamos también importante acá que cuando nosotros, cuando hay un niño o un niño pequeño, el diafragma no se encuentra totalmente desarrollado, por ende también su función mecánica no va a estar completamente desarrollada, ¿ya? El acortamiento de las fibras, si bien produce este aplanamiento de las cúpulas, como lo podemos ver, pero también, si bien es un aplanamiento, pero también se extiende, ¿cierto?, generando este movimiento de asa de balde, ¿cierto?, de las costillas, para la entrada de mayor volumen de respiratorio y eso, el área de posición inferior. ¿Qué más importante? Creo que eso. ¿Ya? Ahí vemos la diferencia entre un niño pequeño, recién nacido, versus una persona ya, un niño pero que igual es mayor. Vemos también que hay algunas alteraciones a nivel del diafragma que van a permitir la visualización en radiografía o el desnivel de un diafragma al otro, según uno de mi cuerpo. ¿Ya? Y también hablamos de las resistencias ventilatorias que se produce. La resistencia, chiquillos, se produce en las vías aéreas y en el pulmón. ¿Ya? Estas son naturales del cuerpo. El cuerpo se resiste a la entrada del aire. Vamos a poner mucho ventilador, ¿ya? Para que le llegue airecito. Es el más bajito. Ah, no. Es el más fuerte. ¿Verdad que se pusieron acá? No, está acá. Ya. Entonces, tenemos dos tipos de resistencia, ¿cierto? La que es propia del pulmón y el tórax, y las resistencias de las vías aéreas. La propia del pulmón y del tórax es una resistencia elástica, ¿cierto? Como yo les decía la semana pasada, es como que tomáramos un elástico y lo estiráramos. Al ingresar el aire se estira este elástico, ¿cierto? Y al revolver el elástico, soltarlo, se vuelve a su postura normal. Es lo mismo pasa en realidad en el pulmón. Acuérdense que el pulmón tiene una propiedad elástica, viscoelástica, ¿cierto?, que ayuda a la expansión de eso. Y las resistencias propias de las vías aéreas es al ingresar el aire se produce resistencia por el mismo roce y fricción. ¿Ok? Eso ya lo vimos. También es importante entender lo de la tensión superficial, disculpen, que obviamente al aumentar el diámetro, el radio de una zona, va a aumentar la tensión superficial y la probabilidad de un colapso en este caso alveolar. También vimos que a medida que va ingresando el aire ingresa con un flujo más turbulento, ¿cierto?
Podemos verlo, por ejemplo, en la laringe y la faringe, que la resistencia es 0,5 versus ya los bronquios menores, que son como los últimos, ¿cierto? Que es 0,2. Va disminuyendo a medida que va avanzando en las generaciones bronquiales. Y el intercambio gaseoso como tal, nosotros es importante acá entender que hay diferentes tipos de gases y estos gases se miden por presiones, ¿ya? Y hablamos, por supuesto, que para que haya un intercambio correcto de gases, la presión del oxígeno, la presión parcial del oxígeno alveolar, tiene que ser superior a la sangre venosa y la presión parcial del CO2 alveolar tiene que ser inferior al de la sangre venosa, para que entre, o sea, como que salga el aire, el oxígeno del alveolo y pase a la sangre venosa, y al revés, ¿cierto? El oxígeno salga de la sangre venosa e ingrese a los alveolos. Esto se llama difusión. El aire pasa por difusión. Y eso es solamente temas de presiones, ¿ya? Nosotros hablábamos de una gradiente, ¿cierto?, de presiones, que si existe gradiente a favor, ¿cierto?, va a ser el traspaso del aire, mientras no lo exista, y lo vamos a ver en la otra clase, volviendo a la prueba, vamos a ver qué pasa cuando estas presiones no existen, estos gradientes, y no se logra el paso del aire. También esto es muy importante, vimos las zonas de West, ya que se dividían en 3 zonas de West. Y estas zonas de West, si bien son espacios, ¿cierto?, como esto es una imagen como más lúdica, pero podemos ver por qué existen diferencias a nivel apical o a nivel intermedio o a nivel basal, ¿ya? Importante acá, que nosotros es importante entender que en la zona 1, que está acá, no, esto, ¿ya?, que la presión alveolar es superior a la presión arterial y a la presión venosa. Y también es importante acá, siguiente, que este mismo aumento de presiones distintos va a generar que en esta zona haya una mayor ventilación. Acuérdense que después nosotros vamos a hablar de lo que es la relación BQ. ¿Alguien se acuerda qué significa? Esto trae la prueba. Relación BQ. Ventilación-perfusión. Bien, Renato, ¿cierto? Entonces, esta relación BQ nosotros la necesitamos que siempre esté en 0,8, ¿ok? Pero eso va variando. Entonces es importante entender que nuestro pulmón, como es una forma cónica, ¿cierto?, también tiene efecto de gravedad sobre él. Y es importante que entendamos que va variando a medida de los como niveles, ¿ya? En los ápices pulmonares, que es la parte más alta, ¿cierto?, encontramos que por temas mismos de la gravedad, la sangre decanta, ¿cierto?, y se genera mayor ventilación en relación a la perfusión. Como que podamos decir que existe como menos sangre para toda la cantidad de oxígeno que está ingresando. Eso es como en palabras muy coloquiales, ¿ya? Y la zona 2 podemos encontrar que también cambia la presión, es así. Presión alveolar es mayor a la presión arterial y mayor a la presión venosa. ¿Ok? Esa es la zona 1. La zona 2 también podemos ver que cambia estas presiones y podemos ver que la relación BQ es igual. Es lo mismo de ventilación como de perfusión. Y acá las presiones cambian también, y es presión arterial es mayor que la presión alveolar, y la presión alveolar mayor que la presión venosa. ¿Ok? Cambia, pero también se generan diferentes presiones, ¿ya? Y la zona 3 podemos encontrar que al estar en las bases, ¿cierto?, se acumula, por decirlo de una manera como más coloquial, la sangre, y nosotros podemos encontrar que hay menor ventilación en la zona en relación a la perfusión, que podemos decir que aumenta, ¿ok? Y las presiones también cambian, y en este caso pasa a ser mayor presión arterial que la venosa, y la venosa pasa a ser mayor que la arterial, o sea, perdón, que la alveolar, ¿ya?
Eso es muy importante entender, que existen diferentes presiones y diferentes formas de entender las zonas de hueso. Ya. Acá, no sé, bueno, ya vimos esto, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que en la zona 1 existe, nosotros la podemos encontrar, por ejemplo, en hipovolemia, hipotensión severa o ventilaciones mecánicas. Cuando existe un aumento de la ventilación en relación a la perfusión, nosotros podemos decir que existe un aumento del espacio muerto. ¿Ya? Ojo, si bien nuestro pulmón tiene estas zonas, y como bien decía, nosotros podemos entender que existe mayor ventilación en esta zona, esto es algo normal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al tener la fuerza de gravedad todo sobre él, va variando en las presiones. Pero si nosotros tenemos una alteración en la BQ, en la relación BQ, nosotros podemos decir que partes del pulmón se encuentran como en una zona 1. ¿Ya? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando hay una hipovolemia, una hipotensión severa o una ventilación mecánica con presión positiva. ¿Ok? Y la zona 3, que significa que hay una ventilación como normal, entre comillas, pero hay mayor perfusión, por ende se puede decir que como que baja la ventilación. La podemos encontrar en insuficiencias cardíacas congestivas o edemas pulmonares, y esta genera un aumento de presión venosa que puede llevar al flujo excesivo y extravasión de líquido. Eso. Y en relación al coeficiente BQ o relación BQ, es importante acá entender, chiquillos, que tiene que existir esta relación para que exista un traspaso de los gases, sí o sí. Si no, esto se ve alterado y no funciona nuestro cuerpo. ¿Ok? Es necesaria sí o sí, como les decía, la relación BQ y que exista y que sea 0,8, que es lo normal. ¿Qué más acá? Por ejemplo, nosotros podemos decir que el pulmón aproximadamente por minuto va ventilando 4 litros y recibe un flujo cardíaco de 5 litros. ¿Ok? Esa es como la relación que se hace. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá que si nosotros tenemos una buena perfusión, significa que está pasando bien la circulación sanguínea de nuestro cuerpo, pero no entra el oxígeno, esto es un alveolo, ¿ya? Para que se lo imaginen. Está taponeado, no sé, hay una obstrucción, la persona se tragó un maní, pongámosle, un niñito se tragó un maní, que es muy normal, muy común, mejor dicho. Se tragan hasta monedas, imagínense. Y queda obstruido y no ingresa el aire correctamente, podemos decir que la presión de oxígeno, por supuesto, que baja, ¿cierto? Y llega, por ejemplo, llega a 40, pero sigue habiendo una perfusión normal. Significa que en esto nosotros, por ejemplo, tenemos una alteración de la BQ, ¿cierto? Tenemos la ventilación se ve alterada mientras se mantiene la BQ normal. Cuando pasa esto, nosotros podemos hablar de que existe un cortocircuito o shunt, ¿ya? Versus lo normal, que es que la perfusión esté de manera correcta en sus volúmenes normales, ¿cierto? Y las presiones aéreas sean normales, 100 o 90 también puede ser de oxígeno y 40 de CO2. Cuando pasa eso, está normal. La relación BQ está normal. ¿Ya? Versus lo contrario, que es, por ejemplo, que hay aire constantemente, pero no está pasando la sangre de manera correcta. Eso significa que aumenta la ventilación, pero disminuye la perfusión. Cuando hablamos de esto, es cuando nosotros lo conocemos como un espacio muerto alveolar. ¿Ok? Y acá también podemos ver las mismas imágenes. Por ejemplo, acá lo normal es que exista la ventilación correspondiente, ¿cierto? Que no haya ningún taponamiento en ninguna vena ni red capilar. Versus, ¿cierto? Cuando vemos que hay
una ventilación normal, pero no existe una perfusión, y es lo que hablábamos recién, que hay un aumento del espacio muerto y que también nosotros podemos conocerlo como aumento del volumen expiratorio máximo. ¿Ya? También nosotros podemos entender que esto puede pasar, pero solamente hay como ingresa el aire, pero en menor medida, ¿ok? Y se mantiene la perfusión normal. Versus lo otro, totalmente contrario a esto, que es cuando las vías aéreas están bloqueadas, puede ser por un exudado principalmente pasa, y la perfusión se mantiene normal. Esta relación, cuando está completamente taponeada y no hay ningún ingreso de aire, lo vamos a llamar como BQ igual 0. Y cuando la BQ es 0 significa que tenemos un cortocircuito, ¿ya? O chant. ¿Ya? Esta relación se tiene que mantener sí o sí para que exista un correcto intercambio gaseoso. Si nosotros no tenemos la suficiente sangre, por decirlo de una manera, o no está llegando la sangre, ¿cierto?, al pulmón, imposible que la sangre pueda llevarse el oxígeno. Y viceversa, si no llega el oxígeno, la sangre va a seguir pasando, ¿cierto?, y no se va a oxigenar. Eso. Hablábamos, por ejemplo, acá que las bases, ¿cierto?, en la base existe una relación PQ de mayor perfusión, ¿cierto?, y menor ventilación. Y a medida que esto va aumentando, ¿cierto?, aumenta la ventilación y baja la perfusión. También hay otra imagen que habla de los volúmenes. A medida que nosotros la presión pleural va aumentando, también va permitiendo el aumento, ¿cierto?, del volumen del ingreso del aire en nuestro cuerpo. Y eso también es importante. Existen diferentes tipos y mecanismos de regulación del BQ, porque si bien se altera, pero nuestro cuerpo, por supuesto, que tiene maneras de compensarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de BQ altas, que lo veíamos acá, acá, ¿ya? Se produce broncoconstricción debido al a la baja presión de CO2 y provoca una distribución del aire a las zonas más perfundidas, ¿ya? Y si nosotros tenemos BQ baja, se produce una vasoconstricción local y se redistribuye la sangre hacia las zonas bien ventiladas, ¿ya? Para que como que se logre compensar este intercambio en el cuerpo. Bueno, y hablamos también de hipoventilación alveolar, causas y después hiperventilación y alteraciones en la eco, que en realidad es como lo mismo de lo que vimos adelante. ¿Ok? Todo esto usted ya lo tiene en su... Hasta ahí llegamos por si acaso a la prueba. Todo esto usted ya lo tiene en su aula. Ojalá por favor estudien, chiquillos. Y ahora vamos a hacer el quiz, ¿ya? Saquen una hojita, guarden todo. Despierten ahí los que están medio dormidos. Yo sé que está súper pesado, pero hay que hacerlo. Guarden todo eso sí. Y falta la... ¿Ya viene? Si no, si no, perdón, ya si no se asusten, respondan de acuerdo a lo que saben, porque igual es importante que... ¿por qué hacemos esto? Para que igual estén como preparados para la prueba, no se asusten tanto.
Yo se las voy a dictar, eso sí, y ustedes ahí me van a responder. ¿Ok? No sé, no pregunté si alguien tenía alguna duda de lo que hablamos en clases. ¿Encuentran que es alta materia? ¿No? Sí. Es un poquito compleja al inicio, ¿cierto? Pero después se va haciendo un poquito más simple. Ya. Guarden todo. Solamente guarden el celular, por supuesto. Guarden los lápices, las botellitas de agua. Solamente dejen un lápiz y nada. La pura hoja que va a ocupar. No cuaderno, nada. ¿Ya? La pura hojita. ¿Ya? ¿Todos guardaron? Ya, obviamente. Sí. Pero es que quizás quieren, no sé, escribir rapidito, no sé. Vean ustedes crean. Pero tengo alternativas, pero el problema es que no se las puedo proyectar. Entonces, lo vamos a hacer, algunas vamos a hacer con alternativa, otras desarrollo, para que explayen sus conocimientos. Ya, obviamente ponga nombre. Ya, ponga nombre. Ya, pregunta número 1. Y ahí les pongo alguna pregunta en la prueba, ¿no? Espérense, ya, vamos a abrir la prueba para ver alguna pregunta. Pero no les voy a decir cuál de todas es pregunta de la prueba. ¿Ya? Sí, pues. Si ustedes se van a llevar el quiz, así que estudien en la casa. Bueno, la vamos a hacer aunque lo envíes. Ya. Número 1. Ponga su nombre, por supuesto. 1. ¿Cuál es la función principal del aparato respiratorio? Simple. Esa es desarrollo. Seguimos. Pregunta 2. ¿Cuál es la función principal del aparato respiratorio? Pregunta número 2. ¿Cuántos alvéolos tiene un recién nacido de término? Aproximadamente. ¿Cuántos alvéolos tiene un recién nacido de término? APP, obviamente, ¿ya? ¿Ya? ¿O acuérdense? No se soplen. Ya, esta es alternativa. 3, esta es la 3, ¿cierto? Nombre una característica anátomo-funcional del infante. Montar la cara característica. O infante o lactante. Ya. ¿Cómo es cierto? Caja torácica rígida. B. Alta reserva funcional pulmonar.
sin hablar. C. Mayor resistencia en las vías aéreas. Ya, esos tres. ¿Ya? Ahí pueden copiarla. Silencio. Ya. 4. Ustedes no me acuerdan qué número van, pero 4. Gracias. El volumen corriente corresponde a 2 puntos. Volumen corriente. Volumen corriente. ¿Ya? De eso estamos hablando ahora. Alternativas. A. El aire que queda en los pulmones tras la expiración forzada. B. El aire movilizado en inspiración y expiración normal. ¿Más lento? El aire que queda en pulmones tras expiración forzada. B. El aire movilizado en una inspiración y expiración normal. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? B. El aire movilizado en una inspiración y expiración normal. ¿Ya? ¿Todos no la ven? C. El aire máximo inspirado, sobre la inspiración normal. El aire máximo inspirado sobre la inspiración normal. Ya. La otra pregunta. Capacidad vital. 2 puntos. A. Anótala acá. Silencio. Ya. Esas son las alternativas. Esa es la 5, ¿no? Sí. Ya. ¿B? V. Uy, el otro ¿veníamos solo? ¿Ahí se ve? ¿Chiquillos, no tienen que hablar? ¿Ya? ¿Qué? Vías aéreas. En la C. Ya. ¿Ya? ¿Todo anotaron eso? Esa es la pregunta 5. 6. Según las zonas de West, en la zona 1 predomina 2 puntos. A.
continuo. ¿Ya notaste? Ah, es que te veo mirando. Flujo continuo de sangre. Esa es la A. B. Espacio muerto alveolar. ¿Estudió la pregunta? Muy bien. C. Flujo intermitente en cascada. En cascada. Ya. Esa es la C, ¿cierto? Ya, vamos con la otra pregunta, la número 7. Una relación o relación BQ baja significa 2 puntos. Una relación BQ baja significa 2 puntos. Ventilación normal con perfusión ausente. Ventilación normal con perfusión ausente. ¿Ya? B. Ventilación insuficiente respecto a la perfusión. Ya. Ventilación insuficiente respecto a la perfusión. Respecto a la perfusión. C. Perfusión nula y ventilación aumentada. Ya, y le vamos a dar la última como para que no se saquen un... Vamos a dar un 8. Aumentar. Espérenme. El árbol traqueobronquial alcanza en total el árbol traqueobronquial alcanza en total 2 puntos. 17 generaciones, 20 generaciones, eso es A, B y la C, 23 generaciones. ¿Ya? Eso. Tenemos 10 minutos más. Ay, no sé si vamos a alcanzar a revisar, pero vamos a hacer. 17, 20, 16. No, 17, 20, 23. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Acuérdense que no tiene nota este quiz. Pero es para ver cómo va. Inspiración y expiración normal. Sí, inspiración y expiración normal. Ya. Concéntrense en su prueba, en su quiz. ¿Ya? Ya. ¿Está difícil? Ahí va el momento. Por eso.
No pierda tiempo, vaya pensando y avanzando. ¿Está listo igual? Oye, ustedes me sorprendieron. Voy a ver con lápiz. Pero no significa que sea. ¿Me prestas un lápiz? Ah, sí. Ah, ¿mi lápiz? No vaya a ver. Así va bien. Ya, ¿quién me respondió? ¿Ya me respondió? ¿Ah, fácil? Ya. Ay, no me alcancé a responder. Vamos a revisar entre nosotros mejor, más fácil. Ya. ¿Están todos listos? ¿Quién falta? Sin presiones, avance nomás. ¿Qué clase de cosas?
En la prueba te lo gustó. Acuérdense que vamos a revisar la prueba, ¿no? O sea, pues. Ya, mientras voy a ir repartiendo a sus otros compañeros, para ustedes le revisan a los demás. ¿Ya? ¿Ah? ¿Sí, ya lo sé? Ah, porque si es una evaluación formativa, o sea, formativa. Sí, pues no se burlen del compañero, porque todos se equivocaron. Ariana. Ahí, ya. Ya no mismo. Cualquiera. La rosa. Ah, pero termina. Usted termina. ¿Por qué? Qué vergüenza. No sean, ¿cómo se llama? No le sacudí la nota al compañero. ¿Tienes Constanza Salinas? Es que la otra se acabó. Ay, ya creo que sí, un buque, no te entregó. La diferencia de nuevo. No, porque... ¿A quién le falta? ¿Le pasa a usted? ¿A quién le falta? Ah, la que está allá, la que falta allá. ¿Cómo me falta un quiz? Son los dos algunos. Sí, Ahí está la Gabriela. Ella faltaba. Oye, falta quiz, ¿qué no te va? Bueno, ya ustedes vean que... Ya. Avancemos. Chiquillos, pregunta 1. ¿Alguien la puede leer en voz alta, por favor? ¿Cuál es la función principal de la máquina respiratoria? Nicolás, más despacio, por favor. Más lento. O sea, fuerte, pero más lento, porque no se te entendió nada. Ya. ¿Cuál es la función principal del aparato respiratorio? Ya. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Están todos de acuerdo? Ya, muy bien. 2. Nicolás, dale. ¿Algo? Sí, bueno. ¿Usted quiere participar? ¿Cuántos alveolos tiene un recién nacido de término? Ah, ya. ¿Cuántos? Aproximadamente. 50 millones. Lo vimos en clase recién. Pero pusiste entre 20 y 50. Yo puse 2. Sí, pero son 50. ¿Cuánto puso? 200. Puse yo. Ya, acuérdense, 50 millones. APP, estamos hablando de APP. Ya, esto no es con nota, tampoco es como... No importa que se equivocó porque la vez se aprende. ¿Ya? Ya. La 3. Nombra una característica anatofuncional del infante. Ya. Esas eran opciones, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál era la primera opción? La letra A era caja torácica rígida y vertical. Ya. La B era alta reserva pulmonar funcional. Y la C era mayor resistencia. Vía aéreas con mayor resistencia, ¿cierto? Ya, ojo, chiquillos, ahí varios se equivocaron. Yo estuve leyendo ahí los quiz. Varios se equivocaron. La caja torácica rígida no es del infante. Acuérdense que el infante tiene mayor proporción de cartílago, por ende es más flexible, ¿ya? Por ende no es rígida, en ninguna manera, ¿ok?
Después, por ende, no tiene una reserva funcional alta, ¿ya? Pero sí tiene mayor resistencia a las vías aéreas. ¿Por qué? Muy bien, Constanza, ¿cierto? Muy bien la Constanza. Porque tiene un diámetro menor. Si, ojo, si disminuye el diámetro, silencio, aumenta la resistencia. ¿Ya? Eso, ya. Son más estrechas, por eso te cuesta que entre el aire. ¿Ok? Ya, Nicolás, dale. El volumen. Yo no entiendo la letra. El volumen corriente corresponde a. Letra A. El aire que queda en los pulmones trae la expiración trae forzada. Ya. B, el aire movilizado en una expiración e inspiración normal. C, el aire máximo inspirado sobre la inspiración normal. Ya, ahí varios la tuvieron buena y es la B. Muy bien. El volumen corriente es el volumen que ingresa y sale de nuestro cuerpo de inspiración y expiración normal. Ok. Avanzamos con la capacidad vital. ¿Ya? La pregunta decía, la capacidad vital es, 2 puntos, volumen residual más volumen de reserva expiratoria, volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria, o capacidad inspiratoria con sumado a la capacidad residual funcional. ¿Cuál es? B. Muy bien, chicos, muy bien. Eso es pura memoria, ¿ya? No hay mayor explicación. Ya. Después la otra pregunta decía, según las zonas de West, la zona 1 del pulmón predomina. Y ahí no sé por qué se equivocaron si lo vimos recién en clase. Y algunos me pusieron, y yo digo, oh. No, ¿ya? Ojo, dice, flujo continuo de sangre. Si yo digo la zona 1 es la zona alta, el ápice del pulmón. ¿Qué es lo que predomina ahí? La zona muerta, ¿cierto? O el espacio muerto alveolar. Acuérdense que ahí hay mayor ventilación, no mayor flujo de sangre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Van bien? ¿Y cuál es la otra? Ah, la relación PQ baja, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es? Dice, ventilación normal con perfusión ausente, ventilación insuficiente respecto a la perfusión, o... ¿cuál es la otra que les puse? Ah, sí. ¿Cuál es? ¿Ah? La B, muy bien. Cuando nosotros hablamos de una relación PQ baja, oye, no le quedará el plumón a este... Nadie tinta. Hablamos, ¿cierto?, de que la ventilación es insuficiente a la perfusión. ¿Dónde pasa esto? ¿En qué zona de West? En la 3. Muy bien la Constancia. Ya. Y la otra pregunta que les hice. Ah, el árbol tráqueo-bronquial alcanza en total ¿cuántas generaciones? 23. Muy bien. La que la tuvo buena, muy bien. Ya. ¿Y cómo les fue? ¿Un 7? ¿7? Pónganle ahí una nota. Son 8 preguntas. Si tiene de 7 u 8, obviamente un 7. Voy a ir bajando. Póngale ahí una nota a su compañero. ¿Ah? 7 a 8 puntos, un 7. 7 a 8 puntos. ¿Sí? ¿Qué usa usted, Miguel? Ah, no, son 23. Le achutó bien. Ya. ¿Le pusieron nota a su compañero? A ver. Matías, ponte acá. Matías, muy bien, Matías. A ver acá. ¿No le puso nota? Dale, pues. Póngale nota en la carita feliz. Esfuérzate. Esfuérzate. ¿Te equivocaste, no? Pero te puse 5. ¿Son 4? Si tiene 4 puntos, un 4. Si tiene 3 puntos, un 3. Si tiene 5 puntos, un 5. ¿De qué es? Bruno. Bueno, 6-5. Ya todos entraron su quiz, por favor estudienlo.
Gabriela, ahí está su hoja. ¿Alguien le falta la hojita de su quiz? Una de esas va a entrar a la prueba. ¿Pero una sola? Una de todas esas. No, como dos. Como dos preguntas de esas van a entrar en la prueba. Ya. ¿Alguna duda? Ya, los quiero pedir para la prueba. Un 7 todos, por favor.